muchos de nuestros paseos es habitual quedarse de piedra. El Coto Nuestra Señora del Carmen es un jardín de finales del 19, principios del 20. Creemos, porque no tenemos constancia de finalización de jardín, que termina sobre 1915. Es un jardín que mandó a hacer el conde de Tres Palacios, que era un terrateniente del norte de Extremadura, y se lo encargó a un paisajista valenciano de origen francés que se llama Esteban de Leirat. Está considerado como tardorromántico isabelino, que es una percepción del jardín naturalista inglés evolucionado. La corriente paisajista o naturalismo inglés surge en el 1708 en Inglaterra y evoluciona hasta mediados, finales del 19, creando un jardín mucho más ecléptico que lo que ellos en su origen proyectaron. Normalmente el jardín romántico tiene un paseo principal que lo divide en dos: el jardín formal, que sería este, y el jardín bosque creado por el hombre, porque este no es un bosque autóctono, sino alóctono. Entonces esta parte de aquí, que es la parte formal, que es la parte más plana del jardín, elevan el terreno unos metros para que ese monte sea una prolongación siempre permanentemente del jardín, siempre tienes un punto de fuga hacia ese monte, que es el natural. Además está diseñado como si fuera un jardín renacentista italiano de primera época, es decir, transición del jardín monacal al jardín renacentista ya más palaciego. Están divididos los espacios en trapecios, de más estrecho a más ancho, probablemente para dar una profundidad de punto de fuga hacia la pérgola que tenemos, y además, si tú lo ves, es el dibujo de un obelisco. Dentro de este jardín, que está diseñado con muchísima simbología masónica, todo tiene un símbolo, un dibujo. Es una rosaleda conservatoria. Eso significa que todos los rosales, o casi todos, alguno he plantado yo, son rosales clásicos, de antes del 19. Tenemos tres elementos decorativos, que son el ánfora. En el centro tenemos un miliario de la Ruta de la Plata, que sería el primero de Castilla y León, el número 132. Es más fino que el resto de los miliarios que te encuentras a lo largo de la Ruta de la Plata. Y luego tenemos una escultura de dos niños, un niño y una niña, en mármol, que es una obra de José Terencio, un artista valenciano de Requena. ¿Esta escalera es la protagonista del Coto de Nuestra Señora del Carmen? Bueno, no es exactamente la protagonista. El protagonismo lo tiene la colección de coníferas, que es la más importante de Castilla y León. Pero sí que es la columna vertebral del jardín. En torno a ella está prácticamente todo.
dibujo que haces cuando la recorres es la ruta iniciática de los masones. Está dividida en 5 estadios, en 5 paradas, orientada a este-oeste, que es fundamental porque normalmente el gran maestre se coloca al este, que es donde le da el sol. Bueno, había un cenador de brezo y madera de planta octogonal que entiendo yo que era la parte desde la que partía el aprendiz y iba bajando. Está diseñado como si fuera una logia masónica, además tiene muchísimas connotaciones esotéricas. Este-oeste significa que la luna llena ilumina esta escalera y las otras 2 que hay hacia allá, el día de luna llena solamente. Todo está pensado tanto para meter miedo como para disfrutar durante el día de la paz, el relax. La subida es en espiral, aunque tú la ves desde abajo, una línea recta. Todo el tiempo en este jardín lo que buscan es el dibujo del obelisco. Lo vemos en la Rosaleda, como desde un punto ves un obelisco, lo ves de aquí, tanto si lo miras desde abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Es el dibujo del obelisco siempre. Cada una de las plataformas tiene una forma geométrica diferente, alternando círculos y cuadrados, o curvas y rectas, que es muy típico del jardín naturalista inglés, el cóncavo, el convexo, la recta con la curva, porque sí hay más movimiento, no es todo tan estático. Tú llegas a la parte de arriba y tú no te has enterado de que has subido una escalera. Estamos en la escalinata de flores. Realmente son 7 medias lunas orientadas al nacimiento de las lunas que aquí hacen un túnel de forma natural artificial con los tejos para crear este halo de misterio. Sería la segunda escalera de las 3 que hay en el jardín dentro de la simbología masónica y se llaman escaleras de luna. Son 13 peldaños, primeros 6 que están debajo de este túnel de tejos, hay un paseo que las cruza y otros 7. Nos encontramos en lo que en Palencia conocemos como la Huerta de Guadián, que es un parque que se cerró en su día, hace ya años, que quedaba a las afueras de la muralla de la ciudad y detrás del Parque del Salón. Muy cerca de aquí estuvo el antiguo velódromo, las instalaciones que quedaban fuera de la ciudad a principios del siglo XX, pero que eran de esparcimiento y de recreo. Y eso ha derivado en este parque que los sucesivos ayuntamientos han ido haciendo pues, pequeñas modificaciones. Un mejor cerrado, porque es un parque que se cierra por la noche, es el único parque cerrado de la ciudad, un parque en el que se han instalado algunos monumentos funerarios, pero que eran importantes del antiguo cementerio. Al principio no tenía, cuando yo era niño no tenía, pero al mismo tiempo hay algún chiringuito, etc. Es un sitio encantador de la ciudad porque es un referente de la ciudad de Palencia. No es el gran parque de la ciudad de Palencia, pero es el parque palentino. Esto es un parque más casero, más palentino. Parques románticos, que son los parques, digamos, hechas un poco a la inglesa, suelen tener una pequeña canalización o un estanque que aquí no hay. Incluso zonas más umbrías, aquí los árboles son frondosos y dan mucha vegetación, pero no hay muchos arbustos diferentes ni flores distintas. Es un espacio que realmente la ciudad ha apreciado mucho. Hay que tener en cuenta que prácticamente a 2 pasos de aquí está el ferrocarril y entonces esto lo aísla, la isla también, toda esta zona de la ciudad, la isla. La implicación en la vida ciudadana se ha hecho
cuando se han adecentado los paseos, cuando se cerró, cuando se trajo la iglesia de San Juan. Es decir, entonces la ciudad empezó a tener conciencia de que aquí había algo que era algo más que un parque. También la visión de las zonas verdes, yo que ya peino canas, hace 60 años no es la misma visión que tenemos ahora de las zonas verdes. O sea, hace 60 años las zonas verdes, bueno, no voy a decir que molestaban, pero eran un problema. Tener un jardincito sí, pero una zona verde no se consideraba como se considera ahora. Afortunadamente esta ciudad tiene muchas zonas verdes. Esto es el Parque de la Huerta Guadián de Palencia. Estamos en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad, un recinto que tiene perimetralmente un muro que le protege, que se cierra por las noches. Además de pasear, uno puede disfrutar de obras de arte. Tenemos una iglesia románica que nos han traído del norte de la provincia, la iglesia de San Juan Bautista. Tenemos esculturas de artistas palentinos. Tenemos unos monumentos lapidarios funerarios que trajeron del antiguo cementerio. Tenemos un reloj de sol de piedra. Muchas actividades durante el año. El ayuntamiento organiza verbenas, bailes, exposiciones de arte, una gran exposición de arte que hacemos en San Antolín al aire libre. Y bueno, pues es un parque muy vivo. Soy el presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos, Tieldón. Somos los que organizamos aquí la feria de arte que se hace en los San Antolines. Intentamos dar visibilidad a los artistas de Palencia y provincia, pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas. Se trajeron aquí porque ese cementerio se convirtió en parque público. El cementerio se hizo nuevo y los restos de las familias que quisieron llevaron los restos de sus familiares allí. Lo que no se recogió o se destruyó o lo que se consideró bastante importante, se trajo parte de ello a este parque. Por ejemplo, el monumento que tenéis ahí, ese gran monumento que tenéis con unas esculturas de unas mujeres y una columna, eso se trajo de allí, de un panteón. Y esta obra que tenéis aquí, que es un monumento también lapidario, que es una tumba, fue cedida por Mármoles Justiniano Alonso, que es el propietario de esa tumba.
Es tan bonito, tan bonita las piezas, de alguna manera había que aprovecharlas porque lo que hubiera sido una pena es prescindir de ellas. Pensamos que aquí, en este, que es un parque romántico y que esas piezas son de época romántica, sería el sitio ideal para colocarlas. Se ve perfectamente que donde está la escultura y las dos personas que están como adorando la escultura, en realidad no están adorando la escultura, están adorando la cara, que hay un relieve en la columna central. Si os dais cuenta, están adorando o están, como si dijéramos, lamentándose del fallecimiento de la persona que se encuentra ahí representada. Y el otro es un mausoleo, es una tumba que tuvo en su día pues una persona dentro, claro. Porque es realmente sorprendente la labor de talla, la labor escultórica que tiene. Entonces a mí me parece un sitio magnífico para colocarlo. Yo soy pintor, me gusta todo, pero fundamentalmente el paisaje. Entonces uno de mis sitios preferidos es este porque aquí he realizado algún cuadro de aquí y de esta zona y bueno, tiene un ambiente y un aire especial y vengo en bastantes ocasiones porque la luz que se produce en los árboles me interesa mucho, sobre todo especialmente aquí, porque hay mucho contraste entre los castaños de Indias que producen muchísima sombra y la luz que intenta penetrar entre las hojas. Y entonces, bueno, ese ambiente que ya tendréis oportunidad de verle, crea unas condiciones muy interesantes para la pintura. Estamos al fondo del parque. El parque es un parque amplio, tiene 2 hectáreas, 17.000 metros. Tiene al final este reloj de sol que está construido con columnas que también, como en el caso anterior que vimos de las esculturas, se trajeron del antiguo cementerio. Son unas columnas de estilo jónico que soportaban en la zona del tejado donde se encontraban los nichos en el cementerio. Son 12 columnas que marcan las 12 horas del día. Y en el centro tenemos una columna de mayores dimensiones, que es la que produce la sombra que recala sobre cada una de las columnas. Es una cosa bonita y una forma de reutilizar las cosas que a mí me parece interesante. El punto favorito del parque es la zona de la iglesia románica, porque yo soy muy del románico palentino y bueno, me parece que esa zona tiene un algo especial. Tenemos una joya del románico palentino. Es la iglesia de San Juan Bautista, de una pequeña localidad que desapareció con la construcción del pantano de Aguilar en la década de los 60. Es muy curioso porque se decide traerla piedra a piedra. Fue impulsado por un grupo de arquitectos, sobre todo impulsado por Antonio Font de Bedoya, el traer aquí la iglesia a la Huerta Guadián. Se enumeraron todos los sillares y se desmontó. Se trasladó a la capital, pero no acaba ahí la historia. Ahí no hay un acuerdo donde ubicarla, por lo que queda tiempo almacenada, hasta que en el año 1972 se decide ubicarla en este parque. Es una pequeña joya y un ejemplo de lo que podemos ver en la provincia de Palencia, sobre todo donde estaba ubicada, que era el norte de Palencia, donde mayor concentración de románico tenemos en la provincia. Y sobre todo es una iglesia chiquitita porque estaba destinada para esos pequeños núcleos de población que había por toda esa zona de la montaña palentina. ¿Cuáles son las claves del románico?
construcción de piedra. El norte de Palencia son iglesias muy pequeñitas, de una sola nave, y sobre todo su cabecera, que es semicircular, y sobre todo la decoración que se puede encontrar en las portadas y en sus capiteles. Tenemos que demostrar que tenemos la mayor concentración a nivel mundial de románico, y este sería el punto importante donde iniciar toda esa experiencia del románico en Palencia. El románico se inicia a partir del siglo X, siglo XI, XII. Esta iglesia, la de San Juan Bautista de la antigua localidad de Villanueva del Río, es de finales del siglo XII. Lo que destaca es sus pequeñas dimensiones de una sola nave y sobre todo la decoración que puede destacar en la parte interior, como son los arcos que tengo detrás, porque es la única decoración que tenemos presente en el interior, sobre todo con esas arcadas y la decoración de sus capiteles, combinando figurativo con elementos vegetales. Es una escultura en homenaje a Indalecio López, que se hizo en el año 2000. Indalecio era un escultor palentino que ha fallecido. Nosotros también le recordamos mucho porque es el que ha creado la imagen ya famosa en Palencia, porque es un punto de encuentro de lo que llamamos la mujer palentina, que popularmente se conoce como la gorda. No es que la mujer palentina sea gorda, sino que él, al crearla, la creó... No entres en ese jardín. No entró en ese jardín porque la creó rotunda, y entonces la creó como amplia, grande, con mucha representación. Entonces, bueno, aquí ya sabes que somos acostumbrados a cambiar las cosas y sacar motes de todo. Estamos en Segovia y este es el Palacio del Marqués de Lozoya, ¿verdad? Eso es. Nuestra familia está desde 1807, que fue cuando mi tatarabuelo compró la casa. Estamos ahora mismo en el patio de una casa que fue casa fuerte en el medioevo y que se ha ido transformando. La cosa se remonta más antiguo, según Colmenares, porque esta casa y la de al lado, según Colmenares, que es el historiador de Segovia así, más importante, fueron una fortaleza romana.
Había una en el Alcázar, otra en la Torre de Hércules, en las Dominicas, y otra aquí. Y guardaba la puerta de San Juan. Aquí no hemos encontrado nada romano, nunca, jamás. Es una casa fuerte románica, un patio final del gótico y ya principios del Renacimiento, o sea que se va elaborando con el tiempo. Mi tatarabuelo, que compró esta casa, la quitó de casa fuerte, amplió, hizo balcones, la convirtió en una casa residencial con grandes salones decorados al estilo del tiempo de Napoleón I. No es exactamente un jardín que cumpla con una tipología marcada. Si tuviésemos que darle calificativo, hablaríamos que sobre todo es un jardín residencial doméstico, un jardín privado. Esta parte la propietaria la denomina el jardín medieval. Efectivamente es una parte donde el jardín tiene una traza básica, muy mediterránea, una traza que además nos remite por completo al jardín hispano-musulmán, al jardín por antonomasia de nuestro país y que nos recuerda a los jardines de Al-Ándalus. Los cipreses responden también a algo muy cultural. Estamos hablando de una planta con una alta simbología que ya desde el medievo está como planta ornamental. Que los cipreses marquen además las 4 esquinas del estanque y refuercen el carácter ordenado, dando ya pie a lo que sería después el jardín más renacentista. Un jardín más ordenado, más marcado. Tenemos 2 franjas de boj que también ayudan a enmarcar y a separarnos, a hacer que el estanque se convierta en un lugar suntuoso. Luego podemos hablar de las bancias, de los rosales trepadores, que aunque ya con el crecimiento de los cipreses han perdido algo de vitalidad y de vigor, rompen las estructuras formales para generar un ambiente algo más libre, algo más romántico, ¿no? Tanto el caso de los rosales, como el caso de la pérgola con la parra. También vemos la hiedra. La llamaban la cerca. Todo ese pabellón de ahí era la cochera. En tiempos mejores hubo carrozas, de toda clase de carruajes, tilburis. Salían por aquí a esta cerca, daban la vuelta y se ponían de frente. Y por eso está todo empedrado. Y luego además servía también pues, las mulas de mi abuela, el caballo de mi padre. Estuvieran por aquí al aire libre triscando. Aquí los animales vivían fenomenal. La gente francamente regular. Mi padre arregló esta parte alta. Y entonces lo que quiso hacer es una parte de la historia de la casa, la parte medieval. Entonces hizo un jardín medieval con su alberca, un poco mudéjar, porque aquí todo es un poco mudéjar. Mi padre siempre quiso tener una ermita. Mis padres estuvieron muy listos y salieron de Naja a tiempo. Se vinieron a Segovia. Y bueno, y aquí empezó a llegar parientes, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, y aquí había como 40 personas. Pero entonces resulta que al general Varela pidió la casa como cuartel general, porque claro, veía todo el frente. Pues tuvieron que irse cada uno donde pudo. Cuando volvió la familia, se encontraron ahí un inmenso bloque de hormigón armado, que era un refugio antiaéreo que necesitaba el sitio este. Pues se quedaron pasmados, diciendo, pero a ver qué hacemos con esto, porque derruirlo va a ser carísimo. Un tiempo que estuvimos destinados en Roma, bastantes años, y cuando volvimos, mi primo Felipe Peñalosa, bueno, el de la casa de al lado, había hecho una ermita para complacer a mi padre, y bueno, pues nos encantó.
otra parte completamente distinta. Y otra época de la casa sería la parte del 19, toda esta parte de aquí abajo como la reforma de la casa, medio neoclásica, medio empezando a ser romántica. Y esa parte de ahí ya es el jardín romántico, que suele ser tipo más bien inglés, bosquetes y tal, pero sin césped, porque el césped aquí no se da. O sea, quiere ser un jardín español en conjunto, con plantas y árboles europeos, muchos, porque hay tilos de lindas, madreselvas, bueno, lilas, todas esas cosas que vienen de Francia y de Alemania. Por un lado, hace una zona de parterre rodeado de aligustre al que se le han sumado otras plantas porque el jardín ha ido autocultivando con las distintas especies conforme van pasando los años. Es algo bastante normal, los jardines que tienen un proceso de más de 20, 30 años, al final acaban teniendo una guerra consigo mismos y su propia vegetación. Hay colecciones de rosas entre los parterres y hay sobre todo colecciones de algunas vivaces súper típicas de cualquier jardín de estas épocas, que son las peonías. Y luego un intento de hacer un jardín más libre, un jardín de bosque, de bosquetes. Podemos observar una cantidad de pie de árbol muy juntos, además, en esa intención de generar densidad. Dejamos a la hiedra subir como una manera de generar penumbra y de generar frondosidad, verdor, oscuridad. Estamos en la villa de Berlanga de Duero, en Soria, un pueblecito aparentemente pequeño, pero que fue tremendamente importante. Fue comunidad de villa y tierra en época medieval, pero digamos que los grandes edificios que se conservan en la actualidad corresponden a época renacentista. Esto fue una villa renacentista de lujo. Aquí hubo un conjunto palaciego. El quinto duque de Frías es un ilustrado instruido que ha sido presidente del Consejo de Italia, que ha viajado por toda Europa, que habla francés, italiano, griego, latín, que él mismo escribe, tiene una de las bibliotecas más potentes del momento, y lo que hace es trasladarse en Berlanga de Duero la casa-palacio en la que a él le gustaría vivir. Y eso en el siglo XVI y XVII en España es impensable sin jardines. Entonces lo que hace es transformar lo que es la parte baja de una gran fortaleza defensiva en un conjunto amable. Fijaros el día que hace hoy, un conjunto amable donde pasearse y disfrutar del tiempo. Delante de nosotros tenemos una iglesia, la antigua iglesia de San Juan, que ahí el arco que se ve fue también reconstruido por la asociación. También ahora mismo a mi izquierda tendríamos parte de los jardines, en este caso 2 terrazas, donde irían las hortalizas y las semillas, y a mi derecha tendríamos 4 jardines, el de invierno u hondo,
el alto, el más alto, y el famoso jardín de los jazmines de uso exclusivo, con entrada totalmente privada para los marqueses de Berlanga. Este muro que estáis viendo aquí quedan todavía las huellas de los arcos que nos decían, y es uno de los grandes misterios que tenemos. Detrás de este muro tenemos alguna habitación o algo de estructura, y encima a su vez había un mirador que aparece así en los planos de época, un mirador para mirar hacia afuera y hacia adentro. Era un poco la idea de la contemplación de los dos paisajes, un paisaje todavía muy natural y un paisaje domesticado que tenías. ¿Cómo se organizaba el jardín? Pues muy fácil, porque aquí están casi supeditados al control del agua. El control del agua va a venir en un primer momento desde arriba, enfocando a través de todos los jardines en una serie de fuentes que vienen a eje y acometen en el centro de ese jardín, en una magnífica fuente adosada donde se ven todavía las tuberías de plomo. Estamos en la villa suburbana El Bosque de Béjar, una villa de recreo renacentista que construye Francisco de Zúñiga y Sotomayor, cuarto duque de Béjar. Es una rareza en España porque diferentes factores, la presión urbanística, las modas, han hecho que desaparezcan las más singulares, y nosotros nos conservamos igual que en el siglo XVI, a nivel estructural. ¿Dónde te has sentado? Esto es una exedra y, como casi todo en el Renacimiento tiene que ver con el mundo romano, las casas de los patricios tenían que tener una habitación más o menos circular que diese al patio para charlar. Lo copian las basílicas paleocristianas y ya lo definen estructuralmente como banco corrido semicircular cubierto con una media cúpula. No tenemos media cúpula y probablemente hubiese alguna pérgola de madera cubierta con parras ornamentales. La gracia de este espacio está en la acústica. Este es un espacio concebido para disfrutar de eso que llaman la cultura con C mayúscula. Cervantes dedica la primera parte del Quijote al duque de Béjar, pero es que Góngora le dedica a las soledades. Lope de Vega, uno de sus sonetos. La élite de la literatura del siglo de oro, si no físicamente, sí intelectual o culturalmente, pasa por aquí. Y para eso se construyen estos espacios, para, pues si viene un actor que además sabe declamar muy bien y le acompaña la acústica, de granito, que podían haber traído mármol de Carrara porque había poderío económico, pero no. Lo que hacen es hacer una gestión inteligente, eficaz y eficiente de los recursos, no solo del agua, sino también de la roca. La acústica de este espacio es lo que lo hace singular. Esta estructura lo que tiene son dos cierres en la parte frontal que lo que permiten o impiden es la salida del sonido, con lo que la acústica es mucho más agradable. Por
supuesto, el bosque no ha perdido su esencia, principalmente en la época estival lo que hacemos son conciertos, teatro, muy bien recibido por la población local y no solo la población local, sino también la gente que viene del entorno, que nos vienen a visitar desde muchos puntos. Sitio vivo y apreciado por gente del mundo de la cultura que sabe que aquí encuentra el espacio y las condiciones necesarias para conseguir lo que pretenden. Este cubo invertido servía para permitir que el agua fluyese desde la terraza del estanque a la terraza del jardín. Lo interesante de este espacio es la calidad con que se hace. Era un espacio de trabajo, pero aún así se invierte un esfuerzo y un dinero en construir una escalera elegante, con clase y con estilo. El palacete es la casa principal, en la que tiene como singularidad una serie de cartelas con el mismo texto y una serie de escudos, los de los Zúñiga y los de los Sotomayor. En estas cartelas lo que se nos cuenta es quiénes construyeron la villa, Francisco y Guiomar, y en qué año se construyó. Investigadores han llegado a la conclusión de que esta cartela no es la original, porque si bien se menciona al duque constructor de la villa, aparece el nombre de su primera esposa, que no es con quien estaba casado cuando se inicia la construcción de la villa, con lo que hay un error en la grafía. Y este error se debe sobre todo a que el hijo que tuvieron Francisco y Guiomar, Francisco de Zúñiga y Sotomayor, quinto duque de Béjar, entró en pleitos con la segunda mujer de su padre, Brianda Sarmiento de la Cerda. Los pleitos los gana el hijo y lo que hace es vengarse de la madrastra, damnatio memoriae, lo llaman los latinos, y la borra de esas cartelas, reescribiendo el nombre de su madre. Cervantes le dedica el Quijote, le iba a dedicar el Quijote a Francisco de Zúñiga y Sotomayor, quinto duque de Béjar. No llega a tiempo la edición del Quijote porque muere Francisco y quien es duque de Béjar cuando se edita el Quijote es su hijo Alonso de Zúñiga, que es finalmente el sexto duque de Béjar, a quien dedica a Cervantes la primera parte del Quijote, sin especificar el nombre del duque, y esto es una curiosidad porque la segunda parte sí que se la dedica al duque de Lemos con nombres y apellidos. La primera ciudad que aparece en el Quijote, la novela más importante de la literatura universal, aparece nuestra ciudad en la primera línea, dedicado al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, etcétera, etcétera. Toda la ristra de títulos que tenía esta gente, con lo que es un orgullo para nosotros aparecer en la primera página del Quijote. El que construye esto es el abuelo de quien se le dedica el Quijote. Cuarto duque construye, Quinto es el hijo. Hijo que se venga, y el sexto es a quien Cervantes le dedica el Quijote.